Hola, yo soy Gabriel Andrade. Quienes me conocen saben que yo he escrito algunos artículos sobre el Jesús histórico y también escribí un libro que se llama Jesucristo Vaya Timo, que bueno, trata básicamente sobre el Jesús histórico. Pero además de eso, yo llevo muchos años conversando en radio y en televisión y en podcast con historiadores y eruditos del Jesús histórico. Y una de las preguntas que a veces me hacen es, ¿cuál es la relación entre Jesús y la homosexualidad? Eh, Porque, bueno, hay una cierta tendencia a proyectar sobre Jesús lo que uno quiere ser. Entonces, si los socialistas creen que Jesús era socialista y los capitalistas creen que Jesús era capitalista, pues ha resultado también común que los homofóbicos crean que Jesús pues era homofóbico, que condenaba la homosexualidad, pero entonces también los gays lo quieren reivindicar diciendo, bueno, no, pero es que Jesús también era gay. Y entonces alguna gente me ha preguntado, bueno, ¿hay la posibilidad de que Jesús fuese gay? ¿Y qué opinaba él sobre la homosexualidad? Bueno, la verdad es que no hay mucho que podamos saber al respecto, porque Jesús no dice nada explícito sobre la homosexualidad, de forma tal que no va ni de un lado ni del otro. No dice nada explícitamente para apoyarla, pero tampoco dice nada para condenarla. Él sí dice que él vino a darle cumplimiento a la ley de Moisés, porque no pasará ni una jota de la ley de Moisés. Y entonces, por ejemplo, hay un dicho famoso en Mateo 5 que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y claro, los historiadores están de acuerdo en que Jesús fue un judío piadoso que realmente pues, cumplió los preceptos de la ley y que era un maestro de la ley. Y si vamos a lo que dice la ley, los famosos 613 mandamientos de la Torá, pues la homosexualidad está severamente condenada ahí. Si vamos al Levítico, ahí claramente se dice que está prohibido tener relaciones homosexuales y incluso prescribe la pena de muerte para eso. Entonces uno pensaría, bueno, si Jesús realmente decía que había que darle cumplimiento pleno a la ley de Moisés y en la ley de Moisés se dice que está prohibido la homosexualidad, pues podemos presumir que Jesús también se hacía eco de esto y él no estaba a favor de la homosexualidad e incluso tal como lo prescribe la ley mosaica, habría apoyado la pena de muerte para quienes los agarran en el acto, ¿no? Eh, Eso es, digamos, una forma indirecta de lo que nosotros podemos saber respecto a lo que pudo haber pensado Jesús sobre la homosexualidad. Y bueno, esto presentaría un Jesús, digamos, homofóbico o anti-homosexualidad. Pero del otro lado, hay ciertos indicios que también nos hacen levantar alguna sospecha. Y la pista que nos conduce a eso, hacia quizás un Jesús gay, que casualmente esta foto que está aquí atrás es lo que se presenta en una película brasileña que está en Netflix, que se llama La Primera Tentación de Cristo, y entonces sale Jesús con presumiblemente su novio, y bueno, de esto se ha querido jugar. Bueno, sorprenderá que, si bien esto es una interpretación moderna y tal, si uno escudriña algunos textos, hay algunas cosas raras que podrían sugerir a un Jesús homosexual. Y la primera pista de esto es un misterioso suceso que se narra en Marcos 14, versículos 51 y 52. Resulta ser que en el momento en que Jesús es apresado por las autoridades, un joven seguía a Jesús envuelto en una sábana, pero para huir se desprendió de la sábana y huyó desnudo. Y bueno, es este famoso episodio que tenemos atrás, ¿no? Eso se narra en Marcos 14. Y claro, aquí surge una pregunta, bueno, ¿qué clase de seguidor de Jesús andaría envuelto en una sábana de forma tal que cuando sale corriendo sale desnudo? O sea, ya ahí la cosa de la desnudez es un poco extraño, además de que es jovencito, porque la palabra griega que utiliza para referirse a esta persona es un joven. Entonces es un poco extraño, ¿no? Eh, Empieza a levantar sospecha, ¿no? Porque el hecho de que sea joven levanta aún más sospechas porque, en efecto, hace inevitable pensar que puede haber una posible influencia de la homosexualidad pederastra que era común entre los griegos se extendiera a los judíos, ¿no? Eh,
Esto siempre ha generado cierta suspicacia entre los historiadores y hubo un historiador muy famoso de nombre Morton Smith, el señor que tenemos atrás. Morton Smith, que es un historiador muy respetado, él indagó al respecto y él documentó prácticas prevalecientes en la época del siglo I en el mundo mediterráneo. Y en esas prácticas que tenían, digamos, un cierto aspecto mágico, es decir, porque eran prácticas de esoterismo, pero también para practicar la magia y lograr ciertos prodigios y tal. Smith documentó algunas prácticas en las cuales un maestro iniciaba a sus seguidores en los misterios de la magia. Y entonces, en este ritual de iniciación consistía en una frase previa en la cual los iniciados iban envueltos en sábanas. Y posiblemente parte de la iniciación incluía un encuentro sexual entre el maestro y el pupilo. Entonces, aquí la cosa de que un discípulo siga a Jesús y esté envuelto en una sábana y salga corriendo desnudo, ya ahí pues uno puede empezar a atar los cabos entre ese episodio en particular y quizás algunos encuentros homosexuales que, según Morton Smith, eran comunes en ciertos ritos mágicos en el mundo mediterráneo del siglo I. Y bueno, esto no me puedo extender sobre esto ahorita, pero Morton Smith documenta muchas otras prácticas que están narradas en los propios evangelios que tienen bastante parecido con prácticas mágicas del siglo I. Y además, no hay que perder de vista de que a Jesús lo acusaron de ser un brujo, lo acusaron de ser un mago. Incluso en los propios evangelios se narra eso. Cuando está en el juicio frente al Sanedrín, una de las acusaciones es que él utiliza los demonios para hacer prodigios. Y ya luego, una fase un poco más tardía del cristianismo, siglo II, hubo algunos autores paganos, como por ejemplo Celso, que también acusaron a Jesús de haber practicado la magia. Y luego aún más el Talmud, que ya es un poco posterior también, el Talmud también recoge esta tradición de acusar a Jesús como un mago. Entonces, claro, aquí pues si presumimos que Jesús quizás sí practicaba la magia y sabemos que en el mundo mediterráneo había algunos de estos ritos que tenían un cierto componente homosexual, pues nosotros podemos ir atando cabos al respecto, ¿no? Ahora, lo interesante de este caso es que Morton Smith fortaleció su hipótesis aún más cuando él visitó un monasterio en Palestina a mediados del siglo XX, ¿no? Y en ese monasterio, él alegó encontrar un manuscrito del siglo XVII, el cual era a su vez una copia de una carta que Clemente de Alejandría, que es un autor cristiano del siglo II, que Clemente de Alejandría dirigía a un amigo en la cual le advertía que la versión original de Marcos es más larga que la actual y que de hecho había tres versiones de Marcos. La que nosotros tenemos, una versión un poco más extendida y otra versión que supuestamente algunos grupos gnósticos circulaban entre sí. Y lo interesante es que en esta versión, esta es la carta que Morton Smith descubrió en el monasterio que cuando Clemente le escribió a ese amigo. Y según Clemente, en esta carta que él le dirige a ese amigo, la versión más larga del Evangelio de Marcos estaba reservada para los iniciados en el conocimiento cristiano, pero los gnósticos también incorporaban enseñanzas adicionales en ese evangelio adicional de Marcos, que ha venido a llamarse el evangelio secreto de Marcos, ¿no? Y en esa versión del evangelio de Marcos que circulaba entre los gnósticos, hay un pasaje muy interesante. Este pasaje narra que Jesús resucitó a un joven, y aquí podemos ver presumiblemente un paralelo de la historia de la resurrección de Lázaro en Juan. Pues bien, esta versión alterna del Evangelio de Marcos narra que Jesús resucitó a un joven y que después de eso estuvieron en casa del joven por varios días. Y entonces dice el Evangelio que está citando Clemente, que está citando a su vez Morton Smith, dice que el joven se acercaba a Jesús envuelto en una sábana y Jesús se quedó con él una noche enseñándole el misterio del reino de Dios.
Bueno, y aquí la cosa empieza a ponerse un poco más sospechosa. O sea, un joven que se acercaba envuelto en una sábana y Jesús se quedó con él toda la noche, entre comillas, enseñándole el misterio del reino de Dios. ¿Qué es ese misterio? Bueno, el pasaje no dice más. O sea, esto no es pornografía. Pero hay digamos, hay ciertos tonos homoeróticos en esta descripción. Si acaso hay una alusión sexual, la verdad es que es escueta, ¿no? Porque el joven envuelto en una sábana, pues no dice explícitamente que hubiera un encuentro sexual ahí, pero deja bastante a la imaginación. Y también la cosa de la enseñanza de los misterios del reino de Dios. Si tenemos en cuenta algunos ritos mágicos en varias culturas mediterráneas, pues se podría conjeturar que este misterio nocturno del reino de Dios, con un joven envuelto en una sábana, pues podría incorporar alguna forma de iniciación homosexual. Y en ese sentido, pues Jesús sería el maestro y el joven envuelto en la sábana sería el discípulo y le estaría enseñando ciertas prácticas o ciertos misterios relacionados con la magia que se transmiten a través de encuentros homosexuales. Pero como insisto, todo esto es mera conjetura. Y además, lamentablemente, la honestidad del propio Morton Smith ha sido colocada en entredicho por muchos críticos, porque es que Smith tomó fotos del manuscrito cuando él se lo encontró en el monasterio en Palestina, pero él no pudo llevarse el manuscrito original, él no pudo llevarse el manuscrito porque él solo estaba de visita en la biblioteca. Pero resulta ser que después de que él empezó a hacer sus alegatos, es decir, miren lo que yo descubrí y tal, cuando fueron a la biblioteca de este monasterio en Palestina a buscar el manuscrito que él decía que había encontrado, bueno, para hacerle una prueba de carbono 14, para ver de qué siglo venía y tal, etcétera, pues resulta ser que el manuscrito original, puff, desapareció de la biblioteca y nunca ha podido encontrarse. Y esto ha generado una tremenda controversia en el mundo de los estudios bíblicos, porque muchos especialistas en esta área de estudio han acusado a Smith de haber cometido un fraude. Claro, lo interesante es que a Smith lo acusaron de haber cometido un fraude ya después de muerto. O sea, pocos especialistas se atrevieron a confrontarlo directamente, porque Smith era un hombre que tenía muchísimo prestigio académico. O sea, esto de Smith no es como el Código Da Vinci o Dan Brown, que bueno, pues, escribe cualquier disparate y los historiadores lo confrontan porque sabe que Dan Brown no es ningún especialista y no es un tipo con prestigio. Pero Morton Smith sí tenía mucho prestigio como historiador. Pero ya después de muerto, sus alegatos han sido examinados y hay gente que ha sugerido que quizás el propio Morton Smith inventó esto como un fraude. Smith era homosexual, entonces a lo mejor o él estaba proyectando sobre Jesús lo que él querría que Jesús fuera, o quizás aún más probablemente él se quería burlar de muchos de sus colegas, bueno, quizás por su homofobia o por qué sé yo, y entonces pues inventó esto. Los que saben griego y han leído el documento este, que es la carta de Clemente de Alejandría, donde narra que existe un evangelio paralelo y tal, dicen, bueno, obviamente esto está escrito como si fuera una persona que habla griego del siglo II y III, que es la época que vivió Clemente de Alejandría, y ciertamente coincide con muchos de los temas y expresiones que Clemente de Alejandría utilizaba, ¿no? O sea, comparando el resto de la obra de Clemente de Alejandría con esta carta en particular, vemos una concordancia. El problema es que pareciera que el estilo en que esta obra está escrita, pareciera que se esfuerza demasiado en parecerse a Clemente de Alejandría. O sea, es como si yo fuese a imitar a, por ejemplo, a Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Y entonces yo exagero en los manerismos de Chávez, digo, oh, esto y aquello y tal. Entonces uno diría, bueno, o sea, ciertamente trata de parecerse a Chávez y ciertamente hace manerismos parecidos a los de Chávez, pero son exagerados. Y digamos que la retórica y el estilo literario que se utiliza en esta carta coincide con el de Clemente de Alejandría, pero es muy exagerado. Y eso es el principal argumento por el cual muchos historiadores dicen que esto no viene propiamente de Clemente de Alejandría, sino que, no, bueno, no podemos saber de dónde es que realmente viene. Es presumible que a lo mejor fue el propio Morton Smith
que lo hizo como un fraude. Hay algunos historiadores incluso, o algunos especialistas en esto, que han encontrado pistas en palabras claves de esta carta que podrían sugerir que Smith quiso hacer una broma. Pero bueno, ahorita no voy a entrar en detalle al respecto. Eh, lo que quiero rescatar acá es que hay un documento que someramente presenta la posibilidad de que Jesús tuviera algún encuentro homosexual. Si ese documento es auténtico o no, no lo sabemos. Si ese documento no es auténtico, pues entonces yo postularía que Jesús habría condenado severamente la homosexualidad, porque si era un continuador de la ley de Moisés, la ley de Moisés estipula claramente que la homosexualidad es un pecado que incluso es condenable con la muerte, tal como se prescribe en Levítico. Yo lo que le diría a los homosexuales que apelan a Jesús para tratar de justificar su estilo de vida y tal es, olvídense de eso. O sea, si ustedes quieren justificar la homosexualidad o su estilo de vida, háganlo en función de, digamos, argumentos morales, pero no apelen a lo que diga la Biblia o que la Biblia deje de decir, porque seguramente la Biblia va a ir en su contra. Y no vale tampoco proyectar sobre Jesús un estilo de vida que no hay ningún indicio, más allá de esto del secreto del Evangelio de Marcos, no hay ningún indicio de que él lo haya practicado, ni tampoco de que haya tenido una actitud tolerante. Eso es todo. Si quieres dejar algún comentario ahí abajo, déjalo y yo veré cómo, si te puedo responder. Y si te gustó, dale like y si puedes, suscríbete para yo poder seguir haciendo videos como estos y dialogando con especialistas como siempre lo he hecho. Adiós.